Bien, estas van a ser las instrucciones a seguir con el primer examen, ¿verdad? Primero que nada, siempre les digo lo siguiente, espero que resuelvan el examen con base en lo que vivimos en clase, con base en nuestras clases, con base en nuestras discusiones. Habrá cosas que ustedes pueden consultar, además de en los materiales que tenemos, en las lecturas que hemos hecho, habrá cosas que ustedes pueden buscar en internet, pero van a ver que la aplicación que yo quiero que hagan tiene mucho que ver con lo que hemos discutido en clase. Entonces, tampoco son preguntas que van a encontrar muy fácilmente en la red. Entonces, traten de responder en función de cómo lo hemos discutido en clase, por favor. Luego, de manera concisa. ¿Qué quiere decir eso? Respondan lo que se les pregunta, ni más ni menos. De manera que sea simplemente una respuesta muy directa a las preguntas. A veces, también siempre les digo esto, hay gente que como que vuelve a escribir todo lo que hemos visto en clase, como que si con eso tienen la esperanza de que de alguna manera ahí va la respuesta, ¿verdad? Entonces, no, respondan puntualmente. Las preguntas también son bastante puntuales. Cada estudiante subirá individualmente un documento a la carpeta prevista para tal efecto en mediación virtual y les pido por favor, tal como con las preguntas temáticas, que sea un documento de Word o que sea fácilmente, que sea fácil de abrir por medio de Word. Eso es para no tener que estar pasándolo a PDF, porque aunque en PDF se le pueden hacer comentarios al margen y todo esto, es mucho más fácil administrar esa de las revisiones en Word. Eso es simplemente un capricho del docente, van a disculpar. Profe, dice una compañera que no lo ha aceptado. ¿Cómo que no le he aceptado? Eso sonó muy feo. No, ya no tengo a nadie en sala de espera. Entonces, pregúntele si es que ya entró, por favor. Bien, luego las fechas, la fecha y horas perentorias de la entrega serán ya no el jueves 27 de mayo a las 11 horas, sino el domingo sería el domingo 30 a las 23:59 horas, por lo que acabamos de hablar antes de empezar la revisión del documento. Y por último, el examen se calificará con base en 45 puntos. El examen tiene dos partes. La primera parte es una pregunta de nociones generales. Esta es obligatoria, ahí lo dice. Y la segunda parte tiene que ver con nociones generales, con los presocráticos, con Platón y con Aristóteles, y ahí veremos cómo es que hay ahí un nivel de opcionalidad en las preguntas. Muy bien, en relación con la máquina de escribir, voy a leer el enunciado como para que después hagan preguntas. Soy un amante de las máquinas de escribir. Poseo un par de ellas, lo cual es cierto, ustedes han visto cuando transmito las clases que ahí se ven a veces, ¿verdad? Una en especial ha requerido atención últimamente, pues estaba dañada y necesitaba ciertas reparaciones y mantenimiento. Afortunadamente, en un lugar conseguí otra de las mismas y de esa pude tomar ciertas piezas para reparar mi vieja máquina. En relación con las consideraciones que hemos hecho en el curso, esta máquina la podemos entender como un objeto, como una cosa, una, individual, o sea, numéricamente una. Si la tomamos en su totalidad, pero también podemos considerar que tiene elementos que la componen, tales como las teclas, el rodillo, los resortes, pero también podemos hacer referencia a ciertos rasgos suyos, como por ejemplo su color verde original y el cual, por venido menos, evidencia que notoriamente es una máquina ya vieja. Tomando la máquina en su totalidad, podríamos decir que es un ser. Ahora, también es posible retirar las partes que la componen para reemplazarlas por sus necesidades de mantenimiento. Además, las piezas de metal que han sido reemplazadas se podrían reciclar. Un par de resortes todavía sirven, pero prefiero reemplazarlos, pues conseguí otros que están en mejor estado. Y al final decidí pintarla de amarillo. En relación con lo expuesto, responda a partir de lo que hacemos con la máquina. Una vez que se repara, se afecta a la máquina en tanto que ser. O sea, la pregunta es ontológica, ¿verdad? No es una pregunta ni de ingeniería, ni de técnica, no, es una pregunta metafísica. Se afecta a la máquina en tanto que ser. Explique esto en función de las nociones de unidad del ser, necesidad y contingencia. La unidad del ser, recuerden que era
lo explicamos como una manera de entender el ser, ¿verdad? Y eso ya hay ciertos atisbos en el enunciado de la pregunta. Y luego, necesidad y contingencia, que también lo vimos, respondan en función de eso que se le está haciendo a la máquina, qué tanto afecta lo necesario y qué tanto afecta lo contingente o cómo es que afecta lo que es necesario y contingente en la máquina. En segundo lugar, cambia la manera en que se considera la máquina, las teclas y los resortes cuando están todos juntos componiendo la máquina y cuando los hemos separado a cada uno por su lado. Eso también tiene que ver con contenidos que vimos en la primera parte del curso. Y por último, la máquina que conseguí para repuestos es de las mismas que yo tengo. Desde un punto de vista metafísico, ¿qué quiere decir que las máquinas sean iguales? Pueden ser idénticas. En el caso de las partes, ¿son iguales las piezas de reemplazo y las originales? ¿Son idénticas? Explique. 5 puntos. No sé si tendrán alguna pregunta puntual sobre esta primera parte del examen. Profe, Dígame. bueno, nada más una cosa. Esta máquina entonces quiere decir que la que consiguió para repuestos es de la misma marca, se puede decir, todo igual. Es de las mismas. Marca. Es de las mismas. Por ejemplo, ciertos resortes uno los puede conseguir porque serían estándar, digamos, pero que sean, es de las mismas, simplemente. Ahorita, sí, no importa. Aparte del hecho de que conseguí otra del mismo modelo. Ah, ok, ahí sí, ok. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta sobre la primera parte del examen? Bien, entonces como verán, ya respondiendo a esta primera parte del examen, ustedes aquí consiguen los primeros 15 puntos. Ahora, ¿cómo hacemos con los otros 30? Tenemos una segunda parte. Como ustedes ven, aquí tenemos una tabla con 4 columnas. En cada una de las columnas hay preguntas temáticas. La primera dedicadas a nociones generales, la segunda a los presocráticos, la tercera a Platón y la última a Aristóteles. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es tomar de esta tabla 2 columnas, escojan cualesquiera que sea, y las responden. Pueden escoger responder Platón y Aristóteles, o presocráticos y Platón, o nociones generales y Aristóteles. O sea, ustedes escogen ahí, pero tienen que responder 2. Espero que eso quede claro. Si a alguien se le ocurre responder todo el examen, como suele pasar, si alguien me responde la primera parte y las 4 columnas, yo voy a revisar la primera parte y las 2 primeras columnas que aparezcan. Y no se vale que después me digan, profe, ¿por qué no me revisa las mejores respuestas? No, más bien ustedes evalúen cuáles son las columnas que saben que pueden responder de mejor manera y respondan esas. Además, tienen mucho tiempo para hacerlo, ¿verdad? Porque si no, yo tendría que revisar demasiadas respuestas como para escoger cuál es lo mejor y ya sería chinearlos más de lo que ya los chinean, ¿verdad? Entonces, creo que no es necesario que respondan todo el examen. O sea, lo que necesito es que respondan por 45 puntos, que serían 2 columnas de estas más la pregunta obligatoria anterior. En relación con las nociones generales, ¿cuál es la diferencia entre trascendencia e inmanencia? Esto está regalado, ¿verdad? Y les pido que me den un ejemplo de una explicación que pueda catalogarse como una explicación trascendente y otro de una que pueda catalogarse como inmanente. ¿Ya? O sea, más regalado, ya por ser tercer semestre de pandemia, ¿no? Segundo, explique de manera general qué es la verdad ontológica y qué quiere decir que ninguna cosa pueda ser falsa ontológicamente hablando. Tercero, ¿cuál es la relación entre razón necesaria y suficiente y causalidad? Para su respuesta, defina y ejemplifique cada uno de estos 3 conceptos. Aquí podemos entender razón o condición necesaria, o bien razón o condición suficiente, son lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es razón o condición necesaria? ¿Qué es razón o condición suficiente? Y ¿cómo se relaciona esto con la causalidad? En relación con los presocráticos, les pregunto así de manera amplia, si se puede afirmar que Tales, Anaximandro, Heráclito y Parménides tuvieran alguna preocupación metafísica.
justifique su respuesta. O sea, tienen que decirme las razones por las cuales ustedes afirmarían o negarían esto que estoy preguntando, ¿verdad? Y además de su respuesta, incluya una explicación sobre qué se entiende por metafísica. O sea, obviamente en función de lo que ustedes me van a poner ahí, que se entiende por metafísica, es que van a poder justificar si de verdad Tales, Anaximandro, Parménides y Heráclito tienen preocupaciones metafísicas, ¿verdad? Ustedes ahí sabrán cómo administran esa respuesta. Ah, y por cualquier cosa, nada más les cuento y les hago una prevención. No se vale decir que sí tenían preocupaciones metafísicas porque eso se evidencia en tanto que los vemos en un curso de introducción a la metafísica. Porque aunque no me lo crean, esa fue una respuesta que una vez me dieron. Segunda, realice una comparación entre la manera en que se entiende el cambio y la permanencia en la explicación de Heráclito y la de Parménides. Ahí me faltó un D. Entonces, simplemente una comparación de cambio y permanencia en cada uno de estos dos autores. Tercer columna. ¿Tiene la alegoría platónica de la caverna contenido metafísico? ¿Se puede entender desde este relato algún tema metafísico? Justifique su respuesta. En caso de que sea afirmativa, explique en qué consiste. En caso de que sea negativa, explique las razones por las cuales su respuesta es negativa. B. ¿Cuál es la importancia de que el relato de Platón sobre la caverna sea una alegoría? Mencione dos de los elementos presentes en la alegoría de la caverna y explíquelos en función de su contenido metafísico y su importancia epistemológica. Esta pregunta vale 10 puntos, no los 15 que dice aquí. 10 puntos esta y 5 esta. Estos 5 puntos aquí me están sobrando. Entonces, nada más para que sepan, esto lo voy a rectificar ahorita que vuelvo a subir el documento ya con la nueva fecha de entrega. Y por último, Aristóteles. Según Aristóteles, ¿en qué se diferencia el conocimiento contemplativo del conocimiento práctico? ¿Cuál de ellos es mejor? Y entre estos dos, ¿qué tipo de conocimiento sería el conocimiento metafísico? Expliquen. 5 puntos. B. Si nos situamos en un lugar costero, digamos Quepos, en el momento de la puesta del sol, vemos al sol ocultarse en el horizonte. Poco a poco se oculta de nuestra vista, mientras también poco a poco la noche sucede al día. Ese mismo sol que se nos oculta empieza a asomarse en otra parte del mundo. Es decir, el mismo sol que se pone acá sale en otro lugar. El mismo ponerse del sol acá es el salir del sol en otro lugar. O sea, el sol está saliendo y poniéndose al mismo tiempo. La pregunta es, ¿quebranta esto el principio de no contradicción? Según la explicación de Aristóteles. Explique y justifique su respuesta. Incluye en la respuesta la definición y una explicación del principio mencionado. Y ese sería el enunciado del examen. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta segunda parte del examen. Sí, profe. Adelante. La razón que hay A, B y C, no hay que escoger una de esas A, B y C, sino la columna. La columna, se escoge la columna. No, si escogen la columna, la primera columna de nociones generales, tienen que responder las 3 A, B, C. O sea, tienen que responder esas 3. Si escogen las otras, que solo tienen 2 preguntas cada una, tienen que responder solo A y B. Si usted lo ve, las preguntas de la primera columna valen 5 puntos cada una. Y en el otro caso, hay una que vale 10 y otra que vale 5. Esa es la diferencia. Ok, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, pero entonces hay que mezclar las columnas, que eso me dio un toque. Entonces, escojo, por ejemplo, de nociones generales y Platón, por ejemplo. Ajá. Ah, ok. Sí, tiene que escoger 2 columnas y responder las preguntas que vengan en esa columna. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿alguna especificación de formato o algo así? No, nada más, que como por dicha, bueno, vamos a ver, no por dicha, pero yo generalmente antes lo que les decía era que escribieran con letra legible cuando los exámenes los resolvían a mano, ¿verdad? Pero ahora lo único que les pido es que sea un documento de Word y ya, o sea, formato de letra, formato de párrafo, pues no, lo habitual, digamos, escriban en párrafos, no sé,
ya aquí importa poco si es espacio y medio o a doble espacio o a espacio sencillo. Yo, como ustedes ven, yo generalmente utilizo esta letra, es bastante legible, ¿verdad? Entonces, no, nada más, letras que sean muy, muy rectas, digamos. Es que hay letras que sí son como muy raras, como por ejemplo las letras papyrus o algo así por el estilo. Pero no, con que sean letras normales, digamos, de caja normal, como Times, como Arial, como Trebuchet, como Candara, no sé, cosas por el estilo. Ahí no hay ningún problema porque no les estoy pidiendo tampoco límites ni de palabras ni de páginas. Entonces, lo que sí les pido es que sean tan breves como puedan y tan extensos como necesiten. Ok, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, conforme a eso lo contestamos como en ensayo o nada más contestamos A y después B. No, concisamente, creo que ahí la mejor sería respuesta A, respuesta B de nociones generales, o respuesta A, respuesta B de Aristóteles. Ahí sí más concisamente, para que sea más fácil de revisar también. Ok, gracias. Perfecto. Bien, ¿otra pregunta? Profe, Muy digamos, bien. estoy pensando Ajá. en responder el examen, digamos, con este mismo machote que se está mandando y meterle un enter ahí en unos espacios y escribir las respuestas. Todo está bien. Después de, digamos, en la segunda parte, después de este cuadro, yo, por ejemplo, poner nociones generales. A, y ahí mi respuesta. ¿Está bien? Está bien, perfecto. Ok, ok. Está bien. Perfecto. Bien, ¿otra pregunta? Bien, entonces, si no tienen más preguntas, pues esa sería la explicación sobre el examen, básicamente. ¿Todo bien entonces? ¿Todo queda claro?